Hola Alexa, hola Beto, hola Arbores, hola Rayo, hola Hugo. Hola Andrea, ya en un momento más, unos 3 minutitos, 2 minutitos vamos a empezar el taller. Gracias por entrar. Hola de miau. Ya en 2 minutitos empezamos el taller. Ya son las 7, vamos a checar para ya poder empezar. Ok, falta un minutito. Y comenzamos. Hola Marco, ya estamos por comenzar el taller. El día de hoy vamos a ver cómo encontrar el estilo fotográfico de cada uno. Les voy a dar herramientas para que ustedes, hola Elio, herramientas para que ustedes puedan identificar qué tipo de voz quieren tener. Hola Alfredo. Hola Carlos, hola Dani, hola Ana. Ok, vamos a empezar el taller. Me voy a presentar primero. Hola Bakiri, hola Derek. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carol Santiago, soy fotógrafa conceptual. Yo utilizo la fotografía como un medio para explorar la memoria, la identidad y las emociones. Mi trabajo normalmente se caracteriza por el uso de símbolos cotidianos y narrativas visuales que invitan a la introspección y al autodescubrimiento. Yo he tenido la oportunidad de exhibir mi obra en el extranjero y además de participar como finalista en concursos internacionales. Además de esto, yo disfruto mucho de compartir herramientas creativas y acompañar a otras personas en su crecimiento artístico, buscando su propia voz visual. ¿Okay? Hola Gerson, hola Yana. Esto es un poco sobre mí y qué significa tener un estilo fotográfico. Primero que nada vamos a ver que tenemos varios géneros y varios movimientos en este ámbito. En los géneros tenemos lo que son los clásicos y los contemporáneos. Hola Salma. Por ejemplo, tenemos la fotografía de retrato, la fotografía de paisaje, la documental o de tipo fotoperiodismo, la que es moda, tipo editorial. Y tenemos deportes, eventos. Tenemos tipo macro, fotografía aérea, fotografía acuática, y en las contemporáneas podemos encontrar fotografía tipo como de la memoria, que trabaja en archivos, y pues la manipulación. Ya no es necesariamente manipulación como tipo Photoshop, que uno antes podía combinar fotografías. Bueno, en estos géneros contemporáneos ahora se utiliza manipular la fotografía, pero de manera manual, es decir, puedes bordarlas, puedes cortarlas y unirlas
que tiene un estilo un poco más creativo. Hola Luis Antonio, hola Agustín, hola Gabriela. Y pues también tenemos la fotografía que es de objeto y entre otros muchos más géneros. Esto es un poco como lo básico que podemos encontrar. Entre los movimientos tenemos el surrealismo fotográfico, que es un poco también eso como la manipulación, en el que podemos encontrar, son fotografías que nos llevan como a pensar más, como a imaginar cosas, y están padres porque parecen como si fueran reales, pero uno sabe que no lo es. Entonces ese es el surrealismo. Tenemos de otro tipo de movimiento que es el cubismo fotográfico. Hola Ari. En este podemos ver son perspectivas fragmentadas, es decir, en el cubismo no vamos a ver la imagen tal cual como se ve en la realidad, sino que la vamos a manipular recortándola y moviendo pues esos fragmentos o colocando otros fragmentos de otras fotografías dentro de esa misma. Y por eso es su cubismo, porque es como si vieras unos cubitos dentro del otro. Hola Rey. Entonces es como si viéramos la foto en distintos puntos de vista. Después tenemos el expresionismo. Este tipo de movimiento fotográfico hace énfasis en las emociones, en las distorsiones y en el dramatismo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que la persona parece como si estuviera totalmente sorprendida, así con los ojos muy abiertos, y lo pasa a identificar muy rápido porque en este tipo de estilo vas a pensar tal vez que algunas personas están exagerando o que el ambiente se siente muy pesado, muy rígido. Son colores muy intensos, pero es por lo mismo, porque está tratando de hacer como que todo se vea un poco más dramático. Después tenemos lo que es el constructivismo fotográfico, que es en el que nos basamos en formas geométricas y en una composición un poco más estructurada. Esto quiere decir que buscamos líneas, patrones que nos dirijan la mirada. Por ejemplo, en esta mujer que está sentada, hola novia, podemos ver que lo voy a acercar un poco, ay no puedo, bueno, podemos ver que está sentada, pero automáticamente las líneas nos hacen que nos subamos hacia donde está ella, precisamente porque estos puntos, estas sombras que dan dentro de la foto, hola Jesús, hacen que nosotros le tengamos énfasis. Este sería el constructivismo fotográfico. Tenemos también lo que es el minimalismo, que también es muy fácil de identificar porque tiene mucha ausencia de cosas, es decir, entre menos cosas aparezcan, más es fácil de que le pongamos atención a lo que estamos fotografiando. En este caso aparece una persona en el centro y eso es justamente lo que nos llama la atención, las dos líneas y la persona. No necesitamos ver nada más. ¿Por qué? Porque ya automáticamente nuestro pensamiento nos está dirigiendo la mirada de que están unas escaleras, ya sean eléctricas o sean de piso, pero ya nos está dando un mensaje de cuál es el objetivo de tomar esta foto, ¿no? Claro, puede tener un concepto totalmente atrás. Hola Ginny, hola varoncito, pero en sí es esto, ¿verdad? Después tenemos lo que es el pictorialismo, que es podemos notar que es como una fotografía un poquito como vintage, que te hace pensar que es como una fotografía vieja. Hola doctor Stein Pedrosa. Hola José. En las fotografías pictorialistas lo que se enfatiza es la belleza del tema, la tonalidad y la composición, más que la documentación de la realidad. ¿Qué significa también esto? Pues que no necesariamente lo que se está fotografiando es lo que se quiere decir, sino trata más de la perspectiva del fotógrafo, ¿verdad? Del quien está haciendo la imagen. En este caso, el pictorialismo nació hola Kika, nació de un movimiento, se puede decir, en el que en ese entonces lo que se consideraba arte era la pintura. Eso sí era considerado. ¿Por qué? Porque en ese entonces pues podías encontrar retratos que son como los que consideran ahorita todavía bellas artes, que tienen pues esta estética como vintage, como
de reyes, era más como temas de la burguesía. Hola Raúl, de eso se trata el pictorialismo, y justamente este movimiento nació por eso, porque era una forma de decir que la fotografía podía también considerarse una rama de bellas artes. Por eso nació el pictorialismo, y por eso es que documenta más allá que de la realidad y enfatiza la belleza del tema, porque ahí ellos están tratando de convertir la fotografía en algo más que solo decir, es que tal persona posó para esto, fotografié esto y ya, no, sino darle un sentido más allá pues al retrato, lo que se estaba fotografiando en ese entonces. Por eso es que tiene como que este estilo como muy pintoresco, porque estaba justamente luchando contra esa, ¿cómo se puede decir?, construcción social de que la fotografía únicamente era posar y ya, y la pintura sí era algo de bellas artes. Entonces, hola Carlos, muchas gracias por el me gusta, hola mía. Entonces por eso nació este movimiento que es el pictorialismo. Después tenemos lo que es el dadaísmo fotográfico, y hola Nacho. En este movimiento su objetivo era contrariar las tradiciones artísticas y culturales compuestas por diferentes géneros como la literatura, la pintura, la escultura, la música y las artes gráficas. Se puede resumir que este movimiento se llamaba antiarte, porque precisamente en ese entonces, les puedo dar un ejemplo justamente como ahora recientemente se da mucho de que está este mensaje de que esto sí es arte, esto no es arte, y por qué se considera arte y por qué se considera que tiene valor. Entonces este movimiento es algo como lo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos, porque no sé si a ustedes les tocó ver, hola Cafelán, hola Josué, les tocó ver este movimiento en el que Snoop Dogg puso un ¿cómo se puede decir?, un cigarro de marihuana gigante con una cinta. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Bueno, justamente él estaba haciendo sin querer este movimiento, el dadaísmo fotográfico, bueno, aunque él justamente estaba haciendo una instalación, porque estaba haciendo referencia a a un plátano que fue vendido que era de un artista italiano, me parece, y lo vendió en miles, millones, no recuerdo, de dólares, una cosa muy absurda. Entonces él justamente Snoop Dogg estaba peleando eso, ¿no? De que hay cómo vas a considerar arte, cómo vas a considerar que es una obra con algún objetivo, no lo sé, el poner un plátano con una cinta. Entonces el dadaísmo justamente marchaba o pronunciaba eso, ¿no? El hecho de que sí se consideraba arte. En este caso utilicé una imagen que representó todo ese movimiento, porque esta persona, este artista, puso ¿cómo se llaman los baños que son para hombres? Bueno, puso un no recuerdo, pero puso esta como tacita del baño para hombres, y le puso su firma como que, bueno, este es mi arte y mi arte también vale. ¿Y por qué? Porque yo le estoy dando un significado, yo le estoy dando un valor, sino que ya no está esperando que la misma sociedad le diga, ay, sí, es que tu fotografía o tu objeto sí tiene valor, ¿no? Ya, sino que él mismo se está apropiando de todas esas narrativas y se convierte en una fotografía o en una instalación inspirada en este movimiento que es el dadaísmo. Entonces, ya una vez que tenemos un poco de conocimiento de lo que es un género y los movimientos que tenemos, esto nos habla mucho del estilo fotográfico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer, digamos, yo tengo el género de fotografía de retrato, pero mi movimiento no es nada más hacer foto y ya, o sea, una foto que casi como yo ahorita que me están viendo y me toman un screenshot o una fotografía y ya dices, ay, mi género es la fotografía de retrato. Pero no, o sea, simplemente va más allá de eso. Por ejemplo, tu movimiento puede ser, yo puedo hacer fotografía de retrato, pero inspirada en un movimiento, en el dadaísmo. Entonces,
va mucho también. Un ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, la fotografía de retrato, que está, por así decirlo, muy de moda ahorita, que es la fotografía de los movimientos LGTB o lo de los queer. Puedes encontrar mucha fotografía de retrato y tiene muchos conceptos, muchas cosas detrás. Entonces ya ahí no estás hablando solamente de un género, sino también de un movimiento. Entonces de ahí vas agarrando como un poco del estilo de fotografía que tú estás haciendo. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo no tengo un género, no tengo ningún movimiento, simplemente me interesa la foto, pero no la he hecho, o dos, no entiendo mi foto, no sé para qué sirve mi foto. Entonces ahí tú puedes explorar, tienes un gran campo. Nunca se queden con las ganas de no experimentar. Ustedes siempre busquen estar viendo una cosa, hagan fotos de esta y luego de esta otra, porque precisamente ese viaje o esa trayectoria que van a hacer durante pues un tiempo de que hagan su fotografía, hola Michi, eso les va a hacer ver que sí y que no les gusta. Entonces, una vez que ustedes identifiquen esas cosas de sobre qué sí y qué no me gusta, eso les va a hacer el camino más directo. Entonces ustedes en ese tiempo tienen que experimentar lo más que puedan en estos géneros y en estos movimientos, porque eso precisamente les va a dar experiencia y les va a dar que ustedes sean más, que tengan más práctica y que puedan lograr identificar que estos patrones sí, estos patrones no. Entonces pues tienen que ustedes experimentar lo más que puedan para que ustedes se vayan decidiendo sobre qué género o sobre qué movimiento, o si es un poco de las dos, van a ir quedándose. Bueno, una vez que ya entendimos los géneros y los movimientos, vamos a la pregunta real, ¿verdad? ¿Cómo encuentro mi estilo fotográfico? Para esto yo usualmente utilizo, bueno, yo lo que seguí, utilicé 3 pasos, pueden haber muchos pasos, pero las que yo les voy a dar que siento que les va a ayudar bastante son las referencias, verse las copias, qué fotografías les emocionan y por qué, y les voy a dar por último un ejercicio en el que van a poder detectar patrones en su trabajo. Entonces nos vamos a las referencias, verse las copias. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando uno comienza a hacer fotografía y que está buscando sobre todo un estilo, siempre o en su mayoría hay alguien que te llame la atención. Puede ser un fotógrafo acuático que dices, uy, quiero hacer las fotografías igual que él. Y luego después ves un fotógrafo de National Geographic y ves que anda fotografiando leones y dices, ay, es que yo también quiero fotografiar leones, o yo quiero hacer esto, pero nunca te pones a analizar qué realmente quieres, sino más bien empiezas, hola Marisol, sino que más bien empiezas a estar replicando los gustos de otros fotógrafos. Entonces ahí es un gran problema, porque pues no solamente te estás dejando llevar por lo que ves allá, sino que empiezas tal vez a copiar iluminaciones, colores, encuadres, incluso los temas. Y pues en realidad la idea de este ejercicio de referencias versus copias es que realmente te preguntes qué me gusta de esas fotografías. Por ejemplo, yo agarré esta foto que es muy típica, estas fotos que son muy típicas de ver en Pinterest, y normalmente las he visto en trabajos de otros fotógrafos, y realmente no identificas cuál es la fotografía de referencia, porque todas parecen copias de copias de copias de copias. Y en lo personal llega un momento en el que veo esas fotografías como estas y no me interesa, no me nace el preguntar el por qué la tomaron. ¿Por qué? Porque parecen más bien copias que una sensación, un pensamiento o algo que realmente quería decir el fotógrafo. Entonces elegí esta porque aquí tampoco identificas cuál fue la fotografía de referencia, esta o esta fue la copia o esta fue la copia, y viceversa con estas, ¿no? Entonces a eso me refiero. Cuando uno empieza a agarrar referentes de fotográficos, no tiene que preguntarse eso, qué realmente les gusta y por qué les gusta. Por ejemplo, en esta
pueden preguntarse por qué me gustan las espinas en esta foto, por qué me gusta la sensación de peligro, como en esta mano que está acá arriba, y dicen, ay, tocar a alguien espinado, o viceversa, ¿no? Que cuando alguien te toca, inmediatamente pues sacas, estás a la defensiva, ¿no? Entonces, ahí pues vamos a esa pregunta, ya no solamente estás viendo y diciendo, lo voy a agarrar solamente porque me gusta cómo se ve, sino que aquí ya te estás preguntando el por qué. Entonces, una vez que identificas qué te emociona y tomas este principio y lo llevas a tus fotografías, ya no va a salir una fotografía copia, sino que va a salir una fotografía en el que ese objeto o esa cosita que estés utilizando ya no va a hablar solamente de que es que la agarré de Pinterest, me la robé de ahí, de un lugar donde descargo imágenes o no sé. Va a pasar a un tema tal vez de identidad, de fragilidad y de significado, que eso es lo importante a la hora de cuando uno crea su propio estilo, ¿no? Sino qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que quieres decir en tus fotografías. Entonces, ahí ya, si lo ves de esa manera, tu fotografía ya no está siendo una copia, sino que la estás agarrando de referencia para hacerte una pregunta artística que hay detrás, porque toda fotografía siempre nace de una idea, de una pregunta, de algo que nos persigue, y eso precisamente es lo que hace que sea nuestro estilo, porque es una perspectiva tal vez no única, pero sí una manera en la que uno le da un significado a esa fotografía. Entonces, para agarrar este paso para tu estilo fotográfico, yo les recomiendo hacer el siguiente ejercicio, que es una carpeta. Agarras una carpeta, puede ser digital o si tú la tienes a la mano, mete 50 fotografías de todo lo que te guste, lo que te llame la atención, lo que te mueva, todo aquello que digas, uy, es que esto, es que el otro, agárrala y mete 50 fotografías. No importa si son de pintura, si son de portadas de discos, si son de libretas, si son de, no sé, de libros de catálogo, perdón, de lo que sea, no importa. Tú lo que tienes que meter visualmente son 50 cosas, 50 imágenes, fotos de todo lo que a ti te llame la atención. Entonces, ya una vez que tú metas estas fotografías, ya que terminaste, no necesitas pensar mucho. O sea, solamente ve que me gusta, pam, 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 pam. Ya una vez que las tienes, pues respóndete las siguientes preguntas. ¿Qué sientes al verla? ¿Qué elemento te atrae primero? ¿Por qué la guardaste? Y al final vas a encontrar patrones. Sí o sí tienes que encontrar patrones. ¿Por qué? Porque son tus gustos. Y aunque tú pienses a veces que no te conoces, eso te va a dar una pista de cuál es tu estilo, ¿no? Entonces, ya una vez que haces esto, nos vamos a las fotografías. ¿Qué tipo de fotografías te emocionan y por qué? Que es un poco como esto, ¿verdad? Que es a las referencias y las copias. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezas a ver por qué te emocionan y por qué las elegiste, más allá de los patrones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo elegí estas porque así es mi estilo. A mí me gustan o me emocionan mucho las fotografías que son así muy minimalistas y que no tienen, o sea, que te hacen detenerte y pensar, porque ese es, se puede decir, mi hobby favorito, sobre pensar. Entonces estas fotografías me ayudan mucho porque precisamente aplico uno de lo que siento que a veces son mis mayores defectos, estar piense y piense y piense. Entonces, cuando veo este tipo de fotografías, mi mente se activa, pero activa otras cosas, no activa como mis preocupaciones o cosas así, sino que se activa en un modo en el que tal vez me puedo identificar, pero no de una mala manera, sino que me identifico y veo y les presto atención y me empiezo a preguntar por qué puso un globo dentro digo al revés, porque puso un pez dentro de un globo, ¿no? Y pues a mí muchas cosas me habla de las luchas internas que yo tengo. Entonces todas esas fotografías que son minimalistas pero que tienen un mensaje muy conceptual son las que a mí me llaman la atención. Otro tipo de fotografía que me emociona y por qué son las fotografías que son surreales o que son manipuladas. ¿Por qué? Porque también precisamente otra vez vuelven a activar mi cabeza, pero ya no de una manera en la que yo
psicológicamente me sienta mal o así, sino que me lleva a transportarme a otros estados, ¿no? Como por ejemplo aquí, esta es una de mis favoritas, me gusta mucho ver manipulaciones sobre ovnis porque me encantan las posibilidades de qué pasaría si existiera esto, qué pasaría si no sé, si en vez de cielo, nuestro cielo fuera de agua o cosas así, ¿no? O sea, cosas que realmente me mueven porque me gustan las posibilidades, irme más allá de lo que es lo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me gustan mucho las cosas que tratan del universo. Entonces, cuando combinas esas partes que te gustan dentro de una fotografía, ya no solamente está hablando de que es que me gusta que sí, bueno, el mensaje es de que cada cabeza es un mundo. No, o sea, simplemente de yo voy más allá que eso. Entonces estas, cuando tú ya eliges, ¿verdad?, tus referencias versus copias, tú también ahí vas a identificar en tu carpeta si realmente estás haciendo una copia o si estás tomando tus fotos de referencia. Entonces eso también te va a dar un claro ejemplo si estás teniendo un estilo o si no lo estás haciendo. Entonces al momento de identificar esas dos, pues ya vas a saber en dónde empezar, ¿no? Entonces ya de ahí, ya que identificaste qué fotografías te emocionan y por qué, pues ya identificas patrones. En mi caso otra vez volví a elegir fotografías mías, algunas son actuales, algunas son muy viejas, precisamente para enseñarles que a veces uno cree que no tenemos patrones o que no tenemos un estilo o que no estamos expresando nada, pero realmente todo está ahí. Cuando fotografías mucho, a veces no nos detenemos, al menos en mi caso, a mí me detenía mucho a hacer una foto, a pensarla, a hacerla, pero después no me detenía yo a precisamente ver mi propio trabajo. ¿Por qué? Porque eso significaba ver cosas que a veces yo misma no quería ver. O sea, no porque, bueno, porque me incomodaba, porque trataba temas que no quería hablar o así. Entonces eso me hizo perderme muchos años porque por eso yo no entendía cuál era mi estilo. Entonces, cuando metes en este ejercicio de identificar patrones, vas a meter también, te aconsejo que metas otras 50 fotos tuyas. Yo en mi caso, cuando quise identificar patrones, dije, bueno, si vamos a identificar patrones, pues vamos a meter todo. Y metí todas mis fotos, precisamente porque yo sentía que tenía un estilo muy variado. O sea, yo sentía que hacía fotos de todo, entonces pues eso me hacía sentir muy confundida porque también algunos fotógrafos me llegaban a decir de que no, es que tú te tienes que especializar en hacer este tipo de fotografía. Entonces eso me hacía perderme mucho porque decía, bueno, es que si voy a tener un estilo, entonces ¿qué voy a hacer? Y luego me ponía a hacer foto macro y le decía, no, es que no. Y luego me ponía a hacer foto de paisaje y no, es que no. Entonces lo bueno es que no me quedé con las ganas de no experimentar. O sea, a pesar de que yo tenía en mi mente el hecho de que me decían de que tenía que hacer de un solo tipo la fotografía, fui experimentando. No me gustaba, iba con otra y fui experimentando y bla, 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 bla. Entonces, en este ejemplo de donde les digo que de identificar patrones, yo me fui dando que en mis fotografías, tanto antiguas y como actuales, yo solía utilizar mucho las manos. En todas mis fotos uso manos, 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 manos. Me daba cuenta que incluso en fotografía que ni siquiera tenía algo similar, por ejemplo, estas son fotos, digamos, personales, pero en la fotografía de conciertos igual seguía teniendo ese enfoque, el de las manos. Me gustaba mucho, ni siquiera me había dado cuenta hasta después cuando ya metí todas las fotos, que precisamente siempre mi foco está en las manos del artista, o sea, sin querer. Entonces vi eso, o sea, patrones que tenía las manos, que tenía tonalidades azules. Mis fotografías, algunas también se inclinaban a hacer fotografías rojas, a hacer fotografías en blanco y negro y un poco a color y en negativo. Me di cuenta que era muy repetitivo. Esta es un fragmento de lo que yo puse porque siento que es donde se nota un poquito más esos patrones, pero en realidad tengo muchísimas fotos de manos, muchísimas fotos donde me corto la cabeza, donde me oculto. Siempre buscaba o más bien fotografiaba lo mismo desde diferentes perspectivas sin que yo me diera cuenta. Por ejemplo, aquí yo me tapo otra vez la cara, utilizo las manos, aquí me la corto, aquí otra vez vuelvo a ocultarme, otra vez se hace presente mi mano, acá abajo igual estoy, pero estoy de espaldas y no me veo y me desaparezco. Eso fue algo que también yo noté mucho en mis fotos, que normalmente tomaba la fotografía de un paisaje o donde yo estuviera
y luego tomaba otra estando yo, o viceversa, estaba yo y luego me quitaba. O sea, hacía mucho eso. Incluso todavía ahora lo sigo haciendo un poco, ya no tanto. En ese entonces tenía, yo creo que ese como ese gusto, no sé, pues no sé, ese patrón, le vamos a decir, de estar repitiendo, de estarme apareciendo y desapareciendo. Otra cosa que noté es que fotografiaba mucho cómo las personas o cómo se sentía el duelo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces estuve en duelo muchos años, pero yo nunca lo expresé, ¿no? Siempre fue como que siempre me guardaba todo, pero yo de alguna forma buscaba fotografiar esas cosas que yo sentía sin querer, ¿no? Entonces fotografié cosas donde pues la gente está triste o está emocionalmente, se puede decir, en mal estado, para representar ya no solamente la realidad de ellos, sino más bien también como yo me sentía al hacer ese tipo de fotos. Entonces me di cuenta que hablaba mucho de eso, de mí desapareciéndome, apareciéndome. Hablaba sobre mis tristezas, por así decirlo, las cosas que me afectaban dentro de esas fotos. Me di cuenta que también hacía mucha foto en macro. Después me di cuenta que no hacía la foto en macro solo por curiosidad o porque quería ver las cosas de cerca, sino porque venía más de una necesidad de sentir. Por eso es que yo utilizaba mucho las manos, ¿verdad? Porque soy mucho de sentir las cosas. Entonces yo de esa forma hacía como una extensión, ya no solamente de sentirlo físicamente, sino de sentirlo a través de mis fotos. Entonces me di cuenta que hacía mucha fotografía macro, no solo por curiosidad, sino por las sensaciones que eso me provocaba, ¿no? El sentir con mis manos. Entonces, otro patrón que también logré, bueno, que también identifiqué, fue que utilizaba mucho los barrotes o cosas que hacían sentir que uno está atrapado. ¿Por qué? Porque esa era otra de mis formas de decir que pues que yo quería ser libre, ¿verdad? O sea, no ser libre literalmente de que me voy de viaje, voy, hago esto, lo que sea, no, sino también dentro de esta como prisión mental, donde a veces me sobresaturaba de estar piensa y piensa y piensa. Entonces reflejaba eso en mis fotografías, ¿verdad? Otra vez no documentando desde la realidad, sino desde lo que yo sentía. Entonces me di cuenta mucho de eso. También me di cuenta que fotografiaba mucho el fuego. Tengo muchas fotografías del fuego donde hay muchas formas, muchos picos, cosas así, y ahí va otra vez otro sentimiento, ¿verdad? De algunos ardores metafóricos que yo tenía y los relacionaba yo con el fuego, y las formas que tenían me hacían recordar ciertas cosas. Entonces vi que tenía patrones así del fuego, incluso a veces el fuego lo transformaba en una lluvia, como un fuego que caía. Vuelvo a decir que se parecía a la lluvia, ¿no? Pero no lo era. Entonces me di cuenta también que empecé a pintar también el fuego, no solamente ya ahora lo fotografiaba, sino también lo pintaba. Ese fue otro también de mis patrones, la pintura. Yo desde muy chiquita me gustaba pintar, pero durante mi adolescencia, preadolescencia, yo lo dejé de hacer. ¿Por qué? No lo recuerdo, simplemente dejé de hacerlo. Y ahora de adulta me doy cuenta que lo aplico todavía mucho, todavía sigo pintando, dibujando y creando cosas, pero es algo que yo ya tenía desde mi pasado, desde que soy muy niña. Entonces identificar patrones no siempre solamente es decir lo que haces ahorita, sino lo que también haces en el pasado, porque eso también va a revelar muchas cosas de ti. Si ahora dices, bueno, es que no recuerdo qué es lo que yo hacía en el pasado, a mí me pasó exactamente lo mismo. Simplemente indaga en tus fotos de cuando eres niño, indaga en las cosas que hacías, manualidades, si dibujabas, pintabas o si construías cosas. En mi caso, las cosas que yo solía hacer de chiquita era escribir. Me gustaba demasiado escribir y todavía lo hago. Batallé un poco para volverlo a hacer, pero ya ahorita ya tengo un tiempo haciéndolo. Entonces escribía, pintaba, dibujaba, construía cosas, me gustaba imaginar y dibujar sobre eso. Entonces
después vi que muchas de esas cosas se aplicaban en mi trabajo. A veces, si yo me gustaba hacer maquetas, me di cuenta que me gustaba crear maquetas o escenarios ficticios para hacer mis fotos. Entonces, todos esos son pequeños patrones que cuando uno los va notando y los va visualizando y metiéndolos en una carpeta o en algo donde tú puedas visualizarlo, va a decir mucho sobre qué tipo de estilo tienes. Claro, en un principio tú vas a ver tal vez un despapalle porque van a ser muchísimas fotos, muchísimas cosas, pero precisamente ahí vas a tener claridad porque vas a empezar a unir, es que yo tengo inclinación en ciertas geometrías, en ciertos colores, en ciertas texturas, en ciertos movimientos. Entonces hacer esto te va a ayudar bastante a saber qué tipo de foto quieres hacer y qué es lo que te identifica a ti, qué es lo que sientes, ¿no? Descubres muchas cosas haciendo esto. Entonces, por ejemplo, acá abajo yo también descubrí que también me gustaba hacer, empezaban a aparecer las fotografías de objetos, ya sean míos antiguos o yo expresaba cosas a través de ellos. Era una forma mía nuevamente de desapegarme de mi realidad. ¿Por qué? Porque al principio yo me desaparecía, pero a la hora de que yo empecé a utilizar objetos fue una forma en el decir, no estoy aquí, ¿no? Estoy en esto. ¿Por qué? Porque en ese entonces, incluso todavía, yo decía, es que no me gusta quién soy, no me gusta cómo me veo, no me gusta esto. Entonces empecé a reflejar muchísimas de esas cosas en mis objetos, ¿no? Más allá de simplemente lo visual, era más el concepto que había detrás de cada foto que yo realizaba. Entonces, en ese entonces pues yo casi no me daba cuenta de esas cosas, hasta ya cuando empecé a ver todo, así como les digo, en mis fotografías fue que fui descubriendo pues mis inclinaciones y pues las cosas que realmente eran las que me movían, ¿verdad? A hacer ese tipo de fotos. Entonces así, aquí puedes visualizar un poco. Al principio te digo, puede estar perdido, pero eso mismo te va a dar claridad. Una vez que tú ya has identificado si eres una referencia o si eres una copia, vas a darte cuenta qué tipo de fotografías te emocionan y por qué, y después de ahí vas a identificar tus patrones. Otro de mis grandes patrones que yo también descubrí fue que a mí me encantaba la docencia, porque la he aplicado durante muchos años. En todos mis trabajos, aunque han sido muy diferentes, la he incluido. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho liderar equipos. Es algo que ya tengo desde siempre y que yo no me había dado cuenta de eso hasta que empecé nuevamente a hacerlo. Yo tenía este interés de hacer talleres fotográficos, pero yo no hallaba tampoco cómo hacerlos. Entonces lo que empecé fue que mis sobrinos, primitos, les llamaba mucho la atención que yo siempre salía con mi cámara. Entonces ellos empezaron a interesar un poco sobre por qué. Ay, perdón, voy a cerrar tanto la ventana. Me voy a salir volando. Y tal vez esto genera mucho ruido, no sé. Ahí está. Voy a dejar un poquito abierta porque... Bueno, espero que se escuche mejor, espero que no se haya estado escuchando mucho ruido del viento, no me fijé en eso. Bueno, volviendo, entonces, yo les digo, me gustaba mucho la docencia, entonces empecé con mis sobrinos sin querer, o sea, simplemente ellos fue como que, a ver tu cámara y vamos a utilizarla y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y eso me gustó mucho porque dejé de sentir presión. Porque cuando uno también a veces, al menos yo, cuando estoy alrededor de otros fotógrafos, sin querer siento presión en que van a pensar de mi trabajo o de que si lo hago bien o no lo hago bien, pero porque es algo que se me metió mucho de cuando yo empecé a hacer fotos. Yo cuando empecé era normalmente siempre como que te juzgaban mucho, o sea, me hacían muchas críticas de que es que no esto, no es que no lo otro, es que tú no eres esta fotógrafa porque no tienes cierto equipo, tú no eres fotógrafa porque no utilizas herramientas que se deben de utilizar como de edición o bla bla bla. Yo simplemente hacía fotografía porque me movía, porque me gustaba, porque lo hacía desde niña, pero pues esas construcciones pues se fueron como creciendo mucho, entonces yo me despedí un poco en el ámbito profesional, por así decirlo, porque no me sentía parte de. Entonces el no identificarme
pues también me hizo perderme un poco, ¿verdad? Porque yo decía, es que entonces, ¿cuál es mi manada? Si no sé qué estilo, ni para dónde voy. Entonces, cuando yo empecé a hacer la docencia con mis sobrinos, o impartir mini talleres en mi mente con ellos, me di cuenta que ellos no me juzgaban, porque pues a final de cuentas ellos me veían como alguien a quien seguir, ¿no? Entonces me gustaba mucho interactuar con ellos porque su mente al hacer foto es diferente que la de un adulto, porque ya cuando eres adulto te limitas mucho sobre lo que haces, ¿no? Cuando eres un niño no, porque simplemente haces lo que haces porque quieres y porque es porque te gusta, y por eso pasa de que tienes un sobrino y te dice cosas hasta de lo que no, pero por eso mismo, porque su razonamiento no está limitado todavía. Entonces, cuando yo empecé a impartir la docencia con estos niños, pues me gustó eso, que yo dejé de sobreprotegerme, de estar preocupándome por qué van a pensar otros fotógrafos o qué van a pensar otros artistas, a simplemente hacer alguien que lideraba, ¿no? Entonces, pues ya, incluso a veces ni siquiera yo sentía liderazgo, o sea, sino que más bien les pasaba la batuta a ellos y yo me dejaba fluir junto con ellos, y eso es lo que más he disfrutado, ¿no? Entonces, en este patrón de la docencia también descubrí que seguía aplicando con ellos las mismas cosas que me gustaban las fotos. Me gustaba pintarlos, hacerles pintacaritas, yo me emocionaba bastante, y ellos también, y era como que, a ver, todavía una foto, y hacían poses raras y cosas así. Entonces, ahí volví a aplicar todo lo que me gustaba en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta crear, me gusta hacer fotolibros, me gusta crear maquetas, me gusta crear cosas de papel, origami, cosas así. Todo lo que significa hacer con las manos es lo que me llama mucho la atención. Y pues me di cuenta que pues a ellos también les gustaba mucho estar conmigo o aprender de mí, porque son cosas que lamentablemente ya ahorita ya no imparten en las escuelas, algo que yo ni siquiera sabía, porque pues yo crecí y me acuerdo que me daban mi clase de arte. También siempre me regañaban porque me decían, no, es que esto no se hace así, se hace de esta forma, y me regañaban, porque siempre andaba de rebelde. Entonces, con ellos, o sea, me descubrí un poco de eso, ¿verdad? Que tampoco ya no imparten estas clases. Entonces, eso fue también una inspiración, un movimiento para mí, del que, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente en contra de que no les enseñen en las escuelas a crear, a ser más, ¿cómo se puede decir? Pues bueno, vaya la redundancia, a ser creativos. Entonces, esa era una forma mía de relajarme un poco y decir, yo no, a lo mejor no tengo tanta voz o no tengo tanto poder como para cambiar todas las materias de la SEP, ¿verdad? En cuestión de arte, pero sí al menos era una forma mía de decir, bueno, les voy a enseñar para que ellos aprendan a hacer estas cosas, para que sean más creativos, para que piensen más allá de solamente estar en su celular y estar viendo TikToks solamente si ven mi live. Entonces, pues para mí, pues aprender de eso, ¿verdad? De que me gustaba la docencia y me gustaba crear con ellos, me gustaba dibujar y pintar con ellos, no solamente ya en la fotografía, sino también ya en algo más físico, algo que me conectaba, porque vuelvo a lo mismo, una de mis más grandes fallas era sentir que yo lo tenía, y que más bien que yo no era parte de algo, o de alguna comunidad, o de algún grupo de fotógrafos. Entonces, el estar con ellos, precisamente también me enseñaba sobre cómo era sentirse parte de, cosa que en mis fotografías anteriormente les decía que era lo que yo batallaba, mi sentido de pertenencia en el mundo, y mi objetivo y mi propósito en esto, ¿no? Entonces, una vez que ya identifiqué pues ese patrón, ¿verdad?, que me gustaba, bueno, mi último patrón, pues ya fue que dije, bueno, ¿sabes qué? Además de la docencia, pues también me gustaría llegar a otras personas que también son fotógrafos, o que les interesa la fotografía, más allá que es decir, es que me compré una nueva cámara y es la más nueva y tengo tales lentes, tales objetivos. No, porque a final de cuentas, pues la cámara no hace el fotógrafo, sino el fotógrafo pues hace a la cámara, ¿verdad? Porque es el fin a lo que tú quieres llegar, ¿no? A tu propósito. Tú puedes decir, bueno, es que yo quiero ser fotógrafo comercial y yo quiero venderme con todas las agencias y así. Bueno, pues es tu gusto, ¿verdad? Pero en este taller pues estamos viendo más
el propósito, ¿no? El significado que hay detrás del trabajo que tú quieres realizar. Hola, aquí. Justo, sí, la creatividad siempre se ajusta a lo que somos. Y muchas veces, bueno, por ejemplo, lo que yo mencionaba es que yo sentía que no tenía un estilo, que no tenía nada, o sea, pero precisamente porque no me había detenido a pensar ni a ver el trabajo que yo había hecho durante tantos años, ¿verdad? ¿Quién era realmente y por qué era como era? Porque yo me veía y era, es que no, yo no sé quién soy, no me identifico con esto, tampoco me identifico con lo otro, y esa era mi más grande incomodidad, porque al final es como algo que ya tenemos desde tiempos antiguos, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces el yo no sentirlo para mí era como que, ¿qué hago en este mundo? O sea, fuera de broma, me siguió mucho. Bueno, todavía incluso hasta ahora me sigue persiguiendo esa inquietud, ¿verdad? De que cuál es mi propósito y bla, bla, bla. O sea, cosas ya acá más tristes. Bueno, entonces ya, bueno, volvemos. Pues ya que identifiqué mis patrones y todo eso, pues me hizo crear una estética, ¿verdad? Porque eso también era algo lo que yo sentía que no encontraba, ¿verdad? Yo decía, bueno, ahora que ya sé más o menos qué tipo de foto hago, cuál es mi estética, porque te digo, yo cuando veía todas mis 10,000 fotos juntas, yo decía, es que hay mucho de todo, pero ya una vez que entendí los patrones, me empecé a dar cuenta que justamente mi estética era el blanco y negro, se repetía demasiado, el blanco y negro, y el blanco y negro intenso, y es algo que sigo repitiendo todavía hasta ahora. Entonces vi esto, que utiliza mucho el blanco y negro. Mis fotografías se inclinan mucho a las tonalidades azules, a las rojas y al rojo, al moradito. Casi siempre tengo esos tonos. Entonces, eso ya lo descubrí pues cuando ya vi pues cuáles eran mis patrones. Entonces, cuando vas a crear tu propia estética, fíjate también cuál es tu paleta de colores. No te limites todavía a decir, voy a utilizar esto y esto, porque eso sería forzarte. Simplemente tu paleta de colores va a aparecer en tu trabajo cuando tú termines de hacerlo. Y es lo que les repetí hace rato. Aquí ustedes no van a notar en todas las fotos qué colores. Hasta que ustedes los empiecen a seccionar para arriba y para abajo, ya se van a empezar a dar cuenta de que es que estos colores están apareciendo sin yo forzarlos. Porque sería muy distinto si ustedes hacen fotos y todas las hacen azules y luego voy a hacer otras 4 fotos y todas rojas, pero a final de cuentas no van a tener el mismo significado ni el mismo concepto, incluso tal vez hasta ese color ni le quede, porque no está representando lo que tú quieres decir. Entonces identifican sus patrones, y para ahora encontrar su propia estética, pues vayan definiendo su paleta de colores. Ya una vez que tengan bien definido, o que ya encontraron qué paleta de colores son las que más utilizan, ya pueden empezar a limitar sus fotografías hacia esas tonalidades. No necesariamente va a ser toda azul la foto, no, sino que simplemente esos colores sean dominantes, sean persistentes en cada foto. Entonces, una vez que ya pasaron esta fase de la paleta de colores, les recomiendo la composición. Utilicen reglas básicas. Igual, para esta ya también les aconsejo que no es que no importe la teoría. Si ustedes son principiantes, es mejor, porque ahí no conocen todavía lo que son las composiciones ni todo eso. Entonces, precisamente, agarren otra vez todas sus fotos, las que les decía, las 50 o las que quieran agregar, las que más les gusten. Agarren esas fotos y fíjense qué composición tienen, fíjense hacia dónde van, que era lo que les platicaba al principio. Como en esta parte
Fíjense si sus fotografías tienen este mismo patrón hacia arriba, si son centradas, si tienen o sea que son, ¿cómo se puede decir?, de gran formato y el objeto es pequeño. O sea, fíjense qué formas tienen en sus fotos. Y dices, ay, es que yo siempre tomo las fotos hacia abajo. O no, al revés, a mí me gusta tomar las fotos siempre desde arriba. Entonces, ahí ustedes también estarán identificando qué tipo de composición están teniendo sin forzarla tampoco. Entonces, bueno, dices, bueno, no, pues es que yo ya conozco las composiciones, pues excelente. Entonces ya no vas a tener que aprender eso, ya te brincaste ese paso y ahora pues ahora que tú ya tienes eso, ese conocimiento de las composiciones, ahora sí puedes llevar tu fotografía hacia esa dirección, ¿verdad? En qué composiciones te gusta la foto. Tú ya identificaste que en tus 50 fotos te gusta que tu foto esté más hacia abajo, si tiene una composición en picada o lateral o la regla de 3/3 o la que tú quieras, ya ahí tú vas a identificar, ¿no? Después de eso vamos a ir a la postproducción. Siempre dicen que la fotografía, bueno, hay mucho debate, ¿verdad?, entre cuál es el límite en la postproducción, y yo siempre he dicho que no hay un límite dependiendo cuál sea tu objetivo, qué sea lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, en tu caso, si digamos, entonces es que yo quiero hacer fotomontaje, pues no te puedo decir que tu postproducción va a ser limitada, porque no, vas a agarrar un chorral de cosas, muchos colores, muchas texturas. Entonces, precisamente eso es lo que también te va a dar coherencia en tu fotografía, ¿no? Por ejemplo, si es minimalista, pues es que yo quiero utilizar el blanco y negro y quiero utilizar tal composición, bla, 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 bla. Y en postproducción quiero que mis fotos se vean totalmente iguales, o quiero que se vean diferentes tonalidades, pero quiero que tengan esa misma esencia. Entonces, en tu postproducción, tus fotos siempre dicen que tienes que tener la misma firma visual. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente a tu paleta de colores y a tu composición, ¿no? Es muy fácil identificar un fotógrafo minimalista, vamos otra vez para atrás, a un fotógrafo minimalista y a un fotógrafo de retrato. ¿Por qué? Porque utilizan cierta paleta de colores, ciertas composiciones, ciertas texturas. No es lo mismo fotografiar esto, si se fijan, se me movió. Estas, por ejemplo, estas dos minimalistas, sin querer las ves muy similares, pero es por lo mismo, porque ya tienen ese estilo, ese género y van inclinadas hacia eso, ¿no? Pero cada uno le va a dar sus propios significados y su propio estilo, dependiendo cómo edite y qué tipo de colores vas a utilizar. Puedes utilizar tonos monócromos, puedes utilizar tonos fríos o cálidos. Eso va a ser lo que te diferencie, que te diferencie entre una foto minimalista de otro fotógrafo minimalista, ¿no? Sino el tipo de color que vayas a utilizar, la composición y tu significado, ¿no? Hacia dónde vas inclinado. Entonces, aquí está. Entonces, estas tres cosas van a hacer que todas tus fotos tengan esa coherencia. ¿Por qué? Porque ya no van a decir, es que todas sus fotos son bien variadas. Es lo mismo que si yo pongo, por ejemplo, una serie, pongo esta foto, pongo esta otra y pongo esta otra. Van a decir, no, pues es que no tiene coherencia, ¿qué quiere decir una foto con la otra? O sea, no. Que así yo pongo, digamos, esta foto con esta junta tal vez, o estas dos juntas, ahí sí dicen, bueno, hay una coherencia porque estamos viendo los mismos colores, estamos viendo el mismo paisaje, está en diferente perspectiva o con diferente señalización o lo que sea. Eso es lo que les va a dar una coherencia visual. Por eso no me refiero de que tienen que utilizar siempre el azul, no, sino que tienen que ser persistentes esos colores, ¿sí? Tienen que ser dominantes, no tienen que abarcar toda tu fotografía. Entonces, bueno, ya una vez que ya identificaron todo eso, su resultado va a ser su propio estilo fotográfico. Por ejemplo, una vez que ya vi todo eso, yo identifiqué que a mí me gustaba mucho
centrar mis objetos. Siempre, o sea, casi todas mis fotografías son centradas. ¿Por qué? Porque me gusta que no haya distracciones, me gusta que literal mi objeto sea el protagónico, ¿no? Entonces me di cuenta que también yo hacía mucha fotografía de objeto, y vuelvo a retomar el tema de que lo hacía por el hecho de que yo no me gustaba fotografiarme, ni tampoco disfrutaba mucho de fotografiar a otras personas en sus procesos, porque a pesar de que eran cosas que yo sentía así, no, porque sentía yo que me aprovechaba de ciertas situaciones o que no representaba tanto la realidad, y muchas veces eso se me llegó a cuestionar cuando hacía fotografía, porque me decían, es que si estás retratando a esa persona es porque estás siendo documentalista, y no necesariamente eso, sino yo estaba fotografiando a tal persona porque yo me identificaba a través de ellas en su dolor, ¿no? O en lo que sentían o en lo que pensaban, no porque yo quería representar a esa persona por cómo era o por la situación, sino que era más cosa mía que lo de la otra persona. Entonces yo me fui inclinando sin querer a hacer más fotografía de objeto por eso, porque yo precisamente transportaba todo aquello que yo sentía de esas personas, lo transportaba hacia un objeto. Entonces me di cuenta de eso, que me empecé a inclinar también por los círculos. En muchas de mis fotografías de atrás puedo notar que utilizaba muchos patrones así, circulitos acá abajo, círculo, 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 y cuadrados, o sea, casi esas eran mis composiciones geométricas, ¿no? Buscaba mucho como la simplitud en lo redondo y en el cuadrado. También me di cuenta que me gustaba mucho el minimalismo, precisamente porque como mi mente trabaja muy rápido y siempre estoy sobrepensando, buscaba algo que fuera totalmente lo contrario a lo que yo pues puedo ser, ¿no? O sea, que puedo ser una persona tal vez caótica, entonces buscaba que mis fotografías fueran más tranquilas, o que me brindaran como cierta paz o tranquilidad que a veces mi mente no me daba, ¿no? Entonces le empecé a hacer así, más minimalistas, más centrado, y sobre todo me gustaban mucho los pequeños detalles. Volvemos a lo mismo, acá atrás me di cuenta que me gustaban mucho los pequeños detalles, porque detrás de cada foto siempre me preocupaba, ay, que no salga esta basurita, porque quiero que salga este color, porque quiero que tenga este objeto, porque quiero que tenga esta textura. Entonces vuelvo a mi fotografía macro, que era cuando yo sentía que les digo que me gustaba la fotografía macro por las texturas. Entonces vuelvo a esto, ¿no? A los pequeños detalles. Me gusta ser muy curiosa, sentir las cosas, entonces todas esas cositas pequeñas que a veces la gente pasa por desapercibido, me gustaba transportarlas en mi fotografía. Entonces fue muy fácil ya después de todo eso identificar cuál fue mi patrón. Como les digo, al principio puede parecer que no tiene sentido todo lo que ustedes hacen, pero lo tiene. O sea, es cuestión de que ustedes empiecen a identificar qué cosas visualmente están apareciendo, y después de lo visual van a identificar qué es lo que sienten y por qué hacen ese tipo de fotografía. Una vez que ustedes han ahondado en eso, en esos patrones, realmente se les va a hacer muy fácil, se les va a hacer menos complicado el saber qué tipo de fotografía hacían. Entonces, en estas minimalistas, pues me fui dando cuenta también que también cuando no suelo utilizar el blanco y negro o colores que no son tan llamativos, me gusta utilizar la fotografía fluorescente o invisible. Y esto también viene otra vez nuevamente de intereses que tengo desde niña. Me acuerdo que cuando me gustaba escribir, me gustaba hacerlo con tinta invisible, porque era la forma en la que yo escondía todo lo que yo sentía en las libretas, o incluso me acuerdo que en las butacas llegaba a escribir con una plumita que en ese entonces estaba muy de moda, que tenía tinta invisible. Entonces cuando yo, ahora que estoy ya más mayor y que empecé otra vez a utilizarla, sí me pregunté por qué era que la utilizaba. Hasta cuando ya comencé a retroceder en el tiempo, me di cuenta que esos intereses estaban ahí. Por eso es que es como dicen que todo es un círculo, porque realmente lo es. O sea, solo tiene que uno estar escarbando y poner atención a esos detalles. Entonces, durante la adolescencia también me gusta mucho la música, los festivales de música,
Entonces yo solía pintarme también mucho con tintas fluorescentes. Me gustaba brillar ahí cuando andaba brincando, cantando. Me pintaba mucho las uñas también fluorescentes, me ponía los delineadores así fluorescentes, mucha brillantina, muchas cosas que brillaran, pero precisamente eran cosas contrarias a como realmente me sentía, ¿verdad? Era una forma de decir que podía como brillar o ser un ser de luz, como dicen, buenas vibras, cuando a pesar que por dentro no me sentía así, ¿no? O sea, buscaba de una forma u otra como hacer que el exterior brillara a pesar de que el interior no tanto, ¿no? Entonces, así fue como fui descubriendo mi estilo fotográfico. Yo los invito de verdad a que si ustedes no saben cómo empezar, les doy estas 3 herramientas que son muy sencillas. Hay muchas más, ustedes pueden investigar cómo encontrarlo, incluso le pueden preguntar a ChatGPT si quieren. Pero estas son las 3 herramientas que yo utilicé para poder lograr pues desenredar todos mis dudas que tenía, o más bien mi inquietud de cómo yo encontraba mi estilo, ¿no? Cómo sabía yo qué quería hacer, qué quería decir. Este fue uno de los 3 pasos que yo seguí para poder encontrarlo. Entonces yo espero que ustedes, si tienen esa inquietud de cómo encontrar su estilo, pues espero realmente que sí lo encuentren con estas 3 herramientas. De todas formas, yo voy a dejar en mi página web, voy a dejar una plantilla descargable por si no tuvieron la oportunidad de ver la transmisión. Pues aquí voy a dejar la plantilla para que ustedes puedan aplicarlo en su trabajo. Yo sé que a lo mejor no van a encontrar, no les voy a decir que el día de mañana van a encontrar la respuesta, porque no es así. Yo tardé muchos años, pero con estos pasos yo realmente espero que pues tengan una claridad más rápida, para que ustedes no tengan que sufrir tanto por saber cuál es su estilo, ¿no? Entonces voy a dejar la plantilla gratuita para que la descarguen si es que quieren en mi página web. Ya está disponible por si ustedes quieren ir ahorita. Está en la página web de Biosit. Se los voy a dejar aquí en los comentarios por mientras, para que ustedes puedan descargarla. Ahí está. Ahí ya les mandé el link. Ahí se les va a ver un pequeño portal. Creo que es la segunda opción, la que dice día 1, y ahí va a estar la plantilla para que ustedes, no sé, la puedan descargar, la pueden tomar screenshot, lo que quieran, y pues ya ustedes vayan trabajando en su casa. Cuando tengan tiempo libre, vayan pues metiendo su trabajo, ¿verdad? Ahora, si ustedes dicen, bueno, es que yo todavía ni siquiera empiezo a hacer foto, es el momento de que empiecen a hacerlas. Trabajen, hagan todo tipo de fotos, y ahí mismo van a revelar qué realmente les interesa y qué les gusta y qué patrones hay. Entonces no se preocupen si ustedes sienten que no tienen nada de foto, no tienen nada de estilo, o que si son una copia, si no son una copia de otros fotógrafos. Entonces con eso mismo ya ustedes van a ir identificando y van a dejar de preocuparse por cosas que tal vez ahí tienen la respuesta pero no han querido ver. Entonces ahí está la plantilla, ahí las pueden descargar. Perdón. Y pues este es el final del día 1 del taller. El día de mañana vamos a ver el concepto detrás de la foto. Si hay alguna foto de estas o de las de atrás de estas que les llame la atención, o tal vez en mis redes sociales hay alguna foto que les llame la atención, me pueden mandar un mensaje vía Instagram a @carolsantiago_hc, y me pueden decir, y ya puedo yo hablar el día de mañana de esa fotografía, si hay alguna de estas o de las pasadas que vimos, y vamos a hablar sobre el concepto y cómo trabajar a través de ellos para pues representar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Hola de miau, sí, justo, no me había fijado. Sí, me falta la P, discúlpame, pero sí, es esa, falta la P.
Ahí por favor me puedes decir si pudiste descargarlo o si sí te apareció, porque ya me quedé con la duda. Ay, gracias, Ki. Ay, no te preocupes. Mira, fíjate que justo la clase del día de hoy voy a intentar subirla completa. No, si se grabó completo aquí en TikTok, la voy a subir en mi canal de YouTube. Y ya de ahí para que tengas la oportunidad de verlo, de ver la clase completita. Igual también tengo pensado subir las diapositivas completas, y así no, si no pueden ver el video, pues que puedan ver las diapositivas para después, porque yo sé que son cosas que aunque son poquitos pasos, a veces pues uno tiene otros compromisos y se nos olvida qué es lo que teníamos que hacer. Entonces en mi caso yo soy muy visual, pero me distraigo mucho, entonces me ayuda mucho el saber qué es lo que tengo, ¿no? Entonces voy a tratar de subir esto terminando ahorita la transmisión, subirlo a mi canal de YouTube, y las diapositivas también las voy a subir en la página web, para que ustedes pues puedan echarle un vistazo si no pudieron asistir. Entonces el día de mañana, como mencionaba, vamos a ver esto. Ya después de aprender un poco sobre los patrones y cómo identificar su estilo, vamos a hablar sobre los conceptos, para que ustedes identifiquen cómo es que ya una vez que pues identificaron sus patrones, pues cómo empezar a desarrollarlos, ¿verdad? Sus ideas, todo eso, ¿no? Porque una cosa es pensar las cosas y otra cosa muy diferente es hacerlas que pasen, hacerlas que se vean visualmente. Entonces, ese es algo que a veces también cuesta hacer, pero pues el día de mañana también les voy a dar herramientas pues para que precisamente no se les haga tan difícil. Y pues bueno, si tienen alguna duda, por favor díganmelo ahorita en los comentarios, y si no, pues me pueden escribir vía Instagram. También les voy a dejar el Instagram aquí. De verdad, no tengan vergüenza o pena por preguntar hasta lo más simple, porque a final de cuentas eso va a hacer que aprendan más rápido. Entonces no tengan vergüenza, no tengan miedo, pregúntenme cualquier duda, y pues ahí los voy a estar apoyando, ¿verdad? Incluso si están viendo en ese momento la diapositiva, y tienen una duda de que, ay, ¿cómo se tenía que hacer esto? Me pueden mandar un mensajito, yo les contesto a la brevedad posible, precisamente para que pues puedan crecer y que no se queden estancados preguntándose cosas, ¿no? Entonces, esto es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado bastante esta transmisión, y los espero el día de mañana para la siguiente clase. Justo aquí. Crear lo que tienes en mente, que quede igual, suele ser complicado. Bastante. Fíjate que como te mencionaba, yo para crear tengo también varias reglas o varios procesos creativos que fui descubriendo con el tiempo, porque precisamente como soy alguien que piensa demasiado las cosas, a veces el hecho de estar pensando tanto no me hacía crear. Entonces ahora hago ciertas cosas para detener justamente algunos pensamientos que no me dejaban progresar, precisamente para poder aterrizar mis ideas y poder crear algo sin estar tanto es que no, porque esto no se va a ver bien, o esto no porque me da vergüenza, o esto no porque no sé. Entonces ya con eso, con las herramientas